Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al quinto episodio de Dev Locos. En esta oportunidad tengo un gran amigo que nos va a hablar un poquito de lo que es Data Science, Data Engineer y vamos a hablar sobre todo de qué es esto hoy en día, porque ha sido una carrera, algo que por lo menos de mi experiencia ha llegado desde muy poco tiempo y creo que él es la persona ideal para hablarnos de esto. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, mi hermano, ¿qué tal y cómo estás? Contento de estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación. Bastante contento aquí de conversar un poco, de compartir un poquito de información y demás, y pues principalmente aportar el granito de arena para que todo lo que nos estén viendo, escuchando y demás, también sepan un poquito más de todo este gran mundo de lo que es la tecnología. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por hoy compartir todo tu conocimiento, ¿no? Lo primero que quería preguntarte, y bueno, creo para que la audiencia que nos está escuchando, es que te presentes un poquito enfocado en lo que es tu ambiente profesional y también cómo ha ido tu carrera creciendo en los últimos años. Sí, bueno, te comento un poco. Mi nombre es Julio César Ruiz, Julio César Ruiz Tejada. Soy de la ciudad de Panamá. Nací en un pequeño pueblo llamado La Chorrera, está como a una hora y media de la ciudad capital. Como la gran mayoría de personas saben, una ciudad calurosa, un calor insoportable. Eh, Soy también ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá desde los 18 años, 18 19 años, me enfoqué más en la parte de desarrollo de software, pero desarrollo de software enfocado a toda la parte de desarrollo back. Luego, al pasar de los años, me fui enfocando un poco más a toda la parte de experiencia de usuario, Sí. diseño, UX, UI y demás. Y eso es la parte bonita de todo lo que es el mundo de la tecnología, porque siempre vemos proyectos que nos comienzan a llamar la atención y comenzamos a aprender una cosita, aprender otra. Y me fui por la parte del diseño UX, UI, de ahí me llevó a la parte de arquitectura, de conocer todo el mundo, lo que es la infraestructura, nubes y demás. Y ya recientemente, hace como 5 años para acá aproximadamente, ya soy especializado principalmente en la parte de ciencia de datos, principalmente en ingeniería de datos. Eh, ya cuando estamos abordando todo el tema de lo que viene siendo los datos, la ciencia de los datos, ingeniería, análisis, también cabe pues mencionar algo en el que uno también tiene que conocer un poquito de todo lo que son los servicios en la nube. No estoy hablando específicamente una nube en sí, pero si tú te vas a especificar en algo con lo que viene siendo la parte pues, de datos, siempre es importante conocer toda la parte de estructura de datos, la infraestructura, la parte de seguridad y todo este montón de cosas. Entonces, así es como comenzamos como desarrollador backend y vamos ahí, también somos desarrolladores, pero un poquito más enfocado a toda la parte de lo que son el mundo de los datos. Oh, chévere, chévere, Julio. Me alegra saber eso, porque también, como te decía al principio, el tema del Science o la ingeniería en datos hoy en día es un rol que yo lo veo como que así reciente, ¿no? Claro. Hace 10 años atrás no existía mucho esto, entonces, ¿cómo crees que esto se creó? ¿De dónde salió? ¿Por qué nace este rol fundamental en el que hoy en día en muchas empresas y en Big Tech tenemos ingenieros de datos que están ahí trabajando el día a día? Bueno, te comento lo siguiente. Yo tengo el pensamiento que siempre desde que se inventaron los programadores, vamos a llamarlo así, siempre ha existido un rol en el mundo de lo que son los datos, ya sea que tú seas un programador como tal, un analista, un administrador de base de datos. Siempre la parte de los datos han podido estar ahí. El tema que antes no le podíamos ver la importancia que le podemos nosotros ver ahora porque existen muchísimas cosas como las redes sociales en las que lo han comenzado a impulsar. Muchas personas me preguntan, pero Julio, ¿cómo así que las redes sociales? Sí, porque si yo tengo una empresa que se encarga de vender algo y yo quiero impulsar ventas y demás, yo necesito saber qué es lo que están visualizando y cómo están consumiendo mi producto. ¿Y qué es lo que te puede enseñar eso? Los datos. Entonces, a raíz de eso, se ha ido evolucionando cosas, han ido sacando cosas. En el mundo de los datos existen un montón de roles.
Hay muchas personas que dicen que solamente viene siendo la parte del analista de datos. No, existe un administrador de seguridad, administrador de base de datos, un administrador de infraestructura, un científico de datos, ingeniero de datos, que son personas encargadas de saber dónde, cómo y por qué sacar todo eso para que al final entonces tú puedas tomar las decisiones y decir, sí, yo necesito esto porque tengo esto, esto y esto. Entonces, al final es algo que creo que lo han ido potenciando y pues lastimosamente, y hablo así porque pasamos por una época bastante complicada como fue el tema de lo de la pandemia, eso también impulsó muchísimas cosas más y creo que hizo que se pudiera evolucionar un poquitito más rápido a comparación como nosotros lo teníamos pensado antes, porque ahora existen pues, empresas que han tenido que cambiar de roles, han tenido que cambiar todo el sistema que tienen, cosa que tenían pensado hacerlo en 5 años, en 10 años, lo han tenido que hacer en 2, 3, inclusive 1 año y medio. Entonces, estas son cosas que como es el mundo de la tecnología, tenemos que saber cómo saber diferenciarla y podernos montar para entonces hacer todos los cambios relacionados referente con esos. Mira que es una historia bastante interesante. Déjame y me pongo un poquito de cómodo para contártela. Tenemos Mira, tiempo, tenemos eh, tiempo. cuando yo comencé en el área de la programación, mi primera cosa que vi en el área de programación fue cuando estaba estudiando ingeniería de sistemas en la universidad. Yo comencé con lenguaje C y C++, que tengo que, Ok. que tengo que ser completamente sincero. Eso yo le tenía un amor raro. eh, y la verdad yo seguí viendo, luego encontré Java y te voy a ser sincero, esos tres fueron razón de pensar que yo me había equivocado de carrera. Y eran muchas cosas porque no entendía muchas cosas ahí. Pero como todo programador, como toda persona que está dentro de todo esto, siempre hay un cambio de chip. Hay un momento en el que tu cerebro, ¡pam! Y ya de ahí es donde tú comienzas a entender las cosas, ves las cosas completamente distintas, la lógica se desarrolla más. Y eso hizo que yo buscara en aquel entonces qué era lo que más se comenzaba a utilizar. En aquel entonces había muchas páginas, como también lo hay pues ahora, muchas páginas en programación basadas en lenguaje PHP. Se utilizaba Ok. mucho el lenguaje PHP para la parte de CMS, porque se utilizaba mucho también para la parte de la integración con lo de la base de datos relacionales. Y me fui entrando en toda esta parte de lo que era la parte de PHP, que eso fue lo que te había comentado, que era la parte de desarrollo backend. Luego de conocer eso, yo me di cuenta que también me gustaba la parte pues, diseño, la parte de la experiencia de usuario, qué era lo que pensaban las personas al momento de tú poder entregar la plataforma, herramientas, sistema. En esto fui incursionando un poco en JavaScript. Ahí eso fue lo que encontré lo más relacionado a la programación en cuanto a UX UI porque tenía que interactuar directamente con la parte visual de todo lo que yo le iba a comenzar a mostrar y me fui por esa parte JavaScript y demás. Ahí fue donde comencé a conocer frontend y todo esto. Y al pasar de los años, eh, vi otra vez regresó el hijo pródigo a la parte de desarrollo de back y ahora con el lenguaje de programación de Python. Python, te voy a ser sincero, Python fue como un amor-odio, porque cuando yo vi Python la primera vez fue en un proyecto de desarrollo de IoT, que para las Ok. personas que no saben pues qué es toda la parte de lo que es el Internet de las cosas. Y para las personas que estudian esto, tienen mi respeto absoluto porque es un área que aunque también en la parte de programación lleva muchas cosas que yo la verdad ni siquiera pensé tenerlas en cuenta para poderlas practicar. Entonces yo conocí a Python ahí. A raíz de que conocí a Python, vi que en ciertos proyectos lo podía utilizar para el tema de todo lo que es la ciencia de datos, análisis de datos y demás. Pero yo desconocía todo el tema de la parte de roles, qué hace un científico, qué hace un ingeniero, qué hace un analista. Pero sin embargo, seguí, y ahí fue a donde yo me di cuenta que Python lo podía utilizar para muchas cosas, para un desarrollo de backend, para una integración, lo podía integrar para APIs, lo podía integrar para lo que yo
quisiera. Y como me iba especializando un poco más en la parte de la ciencia de datos, me llamó la atención porque casi todo era C# o era Python y yo no iba a aprender C#. Entonces yo digo, bueno, yo me quedo con mi querido Python y me quedé con Python. Y ahora últimamente prácticamente arriba del 80% lo hago en Python como tal. No me gusta considerarme un desarrollador full, pero sí, a veces me tocan proyectos donde me toca ver o me toca ser líder de la parte de desarrollo de front, a veces desarrollo de back, inclusive, inclusive a veces todo lo que es la parte de la arquitectura de los sistemas informáticos. Entonces, creo que esto es algo interesante porque a medida que nosotros vamos aprendiendo cosas, es lo que también nos dan esa facilidad de entender otras que nunca nosotros pensamos implementarlas. Bien, yo nunca pensé que iba a enfocarme en la parte científico de datos, en la parte de ingeniería de datos, inclusive siendo un desarrollador de frontend. Si hace como 12 años atrás a mí me hubieran comentado, Julio, tú vas a hacer esto y esto y esto, lo más seguro que yo no le hubiera creído nada. Entonces, pero esa es la parte interesante y a la vez hermosa de todo esto, porque nosotros, por ser programadores tecnológicos, líderes y demás, tenemos siempre que estar anuente de todos los cambios, de todas las cosas que nos traen, tanto la parte de lengua de programación, tanto la parte de base de datos, que cuál vendría siendo el mejor pues, sistema, framework y demás. Y no solamente de desarrolladores de backend web, sino que también están los de desarrolladores mobile. Ahora, con todo esto de lo que es la inteligencia artificial, creo que se ha podido potenciar muchísimo, muchísimo más. Y creo que es una experiencia bastante, bastante bonita porque si tú miras para atrás y ves lo que tú eras antes, un parcito de años atrás, y ahora ves lo que tú estás tratando de conseguir, ves que sí hay un cambio, pero también sabes que te hace falta más. Y eso es lo que hace seguir, seguir, seguir hasta que uno siga aprendiendo cosas que van a ir saliendo todos los días, porque todos los días siempre sale algo para poder aprender. Totalmente, Julio, y en lo que dices me identifico demasiado porque en mi caso yo estoy enfocado en todo lo que es mobile nativo, lo que es iOS nativo y lo que es Android nativo. Y mira que todos los años Apple en la WWDC o Google en el Google I/O sacan unas funcionalidades y es mantenerse aprendiendo. En Exacto, sí, la persona que está dentro de este rubro, tanto de software de tecnología, tiene que ser autodidacta, ¿no? En el es que correcto. de ese hambre de seguir aprendiendo. Y como tú lo dices, al final uno nunca sabe todo y se siente, oye, no sé esto, pero voy a hacerlo. O sea, eh, hasta unos meses atrás tenía todos los meses como una meta seguir un curso, aprender algo nuevo. Porque al final Ujú. llevo más de 7 años haciendo iOS, pero faltan muchas cosas y cada año Claro, sale más cosas, cada sale más cosas. E imagínate hoy en día con la inteligencia artificial. En un año cambian las cosas, vienen más. exacto. Entonces, hay que estar al oro, ¿no? Ahí con todo lo que viene. Entonces, sí, Sí, eso cabe recalcar que eso es muy importante para las personas que no necesariamente quieren ingresar al mundo del data science o mobile en nativo, ¿no? En cualquier parte del desarrollo y tecnología. Chévere, chévere, Julio. Entonces, por ahí escuché Python y sé que Python es un lenguaje que creo que con Python puedes hacer, como tú lo dijiste, cualquier necesidad que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿tú crees hoy en día que Python es el lenguaje por excelencia para inclinarse en lo que es data science? bueno, esa es una pregunta interesante. Yo no me considero experto en nada. Sí, sí practico en muchas cosas porque he tenido la oportunidad por temas de trabajo, por temas de comunidades, eh, aprender cosas, eh, pero que yo te diga, no, este es un lenguaje de programación en sí que tienen que tomar en cuenta para hacer esto y esto, pues te estaría yo pegando mentiras porque existen muchísimos lenguajes más. Inclusive yo tengo pues amigos que saben C# y hacen cosas impresionantes. Yo tengo amigos también que saben, por ejemplo, C puro, puro y también hacen cosas súper.
Entonces al final yo soy el pensamiento que si tú quieres, em, que si tú quieres aprender algo, primero tienes que saber detectar qué es lo que tú quieres hacer y cuáles son las herramientas con las que tú cuentas. Porque si tú vas a hacer desarrollo front, no puedes comenzar aprendiendo Python o no puedes comenzar aprendiendo C Sharp, porque al final no es algo lo que, pues, sigo desde donde me dijiste la pregunta. Sí, Bueno, todo bien. bueno, dale. Bueno, sigo entonces de donde te estaba comentando el tema de los lenguajes. Bien, como te comentaba, creo que aprender un lenguaje de programación, creo que es el error número uno que podemos cometer nosotros. Actualmente tú te metes al internet y tú dices, yo quiero aprender a ser desarrollador mobile, quiero ser desarrollador web, y te salen un montón de opciones de lenguaje de programación en lo cual nosotros pudiéramos aprender en sí. Si nos enfocamos directamente a la parte de la ciencia de datos, sería un error grave decir que solamente Python te puede ayudar a hacer esto. Sí es muy cierto que es un lenguaje de preferencia por todo lo que se puede comenzar a hacer, tanto la parte enfocado a la programación de la sesión de ingeniería de datos, o si yo quiero hacer algo de inteligencia artificial o cosas referentes con esto. Pero si tú eres una persona que le encanta explorar muchas cosas, le encanta poner a prueba cosas que de repente tú comienzas a entender aquí, a entender acá, lo comienzas a unir, creo que Python es uno de los lenguajes que deberías de tener en cuenta y principalmente presente en poder enfocarlo en los proyectos que tú vas a comenzar a hacer. Por ejemplo, por experiencia, yo antes era PHP puro y para mí PHP era lo mejor que había. Recuerdo que me tocó trabajar un proyecto donde tenía que darle soporte a una página web de WordPress y WordPress está hecho con PHP full. Entonces yo vi la parte de PHP, la entendí y demás, todo súper, pero a la vez me tocó hacer una migración de la página, se tenía que hacer completamente de cero y tenía unas funcionalidades extras. Esas funcionalidades las habían hecho con Python y me pareció interesante y ahí fue donde comencé a conocer eso. Python, me fui por ahí y demás, y ahí fue donde me percaté que Python se puede hacer un montón de cosas. Entonces, creo que de todo eso yo siempre saco la parte en la que le puedo recomendar a la persona. Si tú quieres aprender ciencia de datos, ya sea para científico, ingeniero o analista, Python debe ser uno de los lenguajes de programación que debes de aprender y de tener en cuenta siempre. Porque al tú aprender esto, también estás abriéndole la puerta a muchas categorías dentro del área de tecnología para hacer inteligencia artificial, para hacer también desarrollo de IoT, entre un montón de cosas más. Entonces, esa es la facilidad que da. Ahora, recientemente, bueno, hablo recientemente, hace como menos de 3 años para acá, han salido, por ejemplo, frameworks de Python que podemos nosotros utilizar para poder hacer desarrollo front, para poder hacer desarrollo mobile. No son un lenguaje de programación hecho para hacer eso, pero lo podemos nosotros utilizar y podemos comenzar a aprender a hacer eso. Así que yo creo que si es un lenguaje que yo te digo, oye, ¿necesitas aprender esto? No, pero ojo, que si tú quieres aprender ciencia de datos, Python puede ser un amigo súper, súper interesante para ti. Genial, 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 Julio, esos consejos. Y en el tema de la curva del aprendizaje, de acuerdo a Python, Ujú. ¿cómo le verías? ¿Cómo definirías eso? Oye, fíjate que es una pregunta bonita porque, bien, yo siempre tengo dos tipos de respuesta. Uno, para un programador que ya tiene experiencia y para un programador que recién está comenzando. Para un programador que ya tiene experiencia va a ser muchísimo más fácil porque ya tiene la lógica desarrollada.
ya tiene los conceptos hechos. Entonces, un lenguaje de programación es igual a otro porque simplemente tú necesitas la lógica y después que tú ya aprendas la sintaxis, tú ya puedes ir armando todo lo que exactamente tú necesitas. ¿Qué sucede con un desarrollador junior? Necesita desarrollar la parte lógica, porque existen personas que se tiran a ruedo a aprender los lenguajes de programación que sean, pero cuando tú vas a ver la lógica de desarrollo aplicación, ves que no la tienen hecha y al momento que estás dando tú la solución o que estás tratando de resolver problemas, ves donde comienzan a chocar. Entonces, al final, no importa que tú sepas C, Sharp, JavaScript, Python, PHP, si al final todavía no tienes Claro. la base hecha. Entonces, yo siempre recomiendo eso. Aprendizaje, siempre yo recomiendo, léanse la documentación en inglés. ¿Qué pasa? Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema y es que la documentación en español sale tarde, 1 año, 2 años, inclusive hasta 3 años después de que sale la documentación en inglés. Cuando ya estamos leyendo la documentación de la versión 3.7, ya salió la documentación de la versión 3.10. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de querer entonces aprender algo. Que de repente te dicen por ahí, si tú necesitas aprender principalmente inglés. Déjeme decirle, chicos, que no está lejos de la realidad y es muy cierto eso. Y yo sé, Kevin, que tú me apoyas en eso. Al momento que tú sabes, es mucho más fácil porque Sí, tú puedes llegar a entender muchas más cosas porque ya tú le vas encontrando la relación una cosa con otra, la función, con hacer las variables, las constantes y demás. Entonces, creo que el camino sería ese. Siempre, como lo mencionamos al principio, va a haber algo que tengamos que aprender. Eso de que no, que ya soy yo especialista, porque ya soy profesional en este tipo de cosas, eso es falso, porque siempre van a salir cosas y uno tiene que estar aprendiendo constantemente. Es como cualquier otra categoría, ya sea que tú seas un programador de front, administrador de base de datos, cualquier cosa de esa, tenemos que seguir aprendiendo más, porque el día de mañana sale una versión que no es compatible con un sistema y nosotros actualizamos y no leímos la documentación y entonces tenemos que echar 3 pasos para atrás para entonces volver a aprender. Entonces yo creo que es una parte importante en el que siempre vamos a aprender cosas nuevas, no importa el lenguaje de programación que sea, y la curva de aprendizaje depende de ti. Tú mencionaste algo interesante, hay que ser autodidacta. La persona que no sea autodidacta en el rubro de la tecnología tiene un problema grande, porque créeme, los profesores, los mentores, los videos pues, de YouTube no te lo van a enseñar todo, inclusive la propia inteligencia artificial, porque te pueden dar las soluciones, pero si tú no las sabes implementar, entonces no sirve absolutamente de nada. Así que creo que esas son cosas que también tenemos que tener presente, que bueno, si yo me voy a meter aquí, debo ser una persona autodidacta, debo de saber que siempre voy a tener que aprender cosas nuevas y principalmente no ser reacio al cambio. Si de repente el día pues, de mañana sale un nuevo lenguaje de programación que puede hacer cosas que el lenguaje que tú ya sabes no lo hace, ¿por qué no vamos a poner nosotros reacio? Simplemente sería tomarse la decisión en que, bueno, ahora esto lo voy a aprender para entonces después yo lo puedo llegar a enseñar muchísimo más sencillo. Y así es como se puede ir aprendiendo muchísimo más. Así que yo creo que sería básicamente eso. Este, y siempre, pues yo menciono que eso depende de cada uno, siempre. Hay personas que aprenden muchísimo más rápido que otros, hay otra persona que te cuesta un poquitito más, pero no significa que al final no vamos a poder hacer cosas así. Entonces, yo creo que eso depende de cada uno de nosotros. tienes toda la razón. Y también, bueno, va a depender el tiempo que uno le dedique, porque al Exacto, final yo puedo ser bien comprometido, pero le estoy dedicando 1 hora mensual o 1 hora semanal. Entonces aquí entra también el amor a esta tecnología, a este exacto. software. O sea, porque te digo que programar no es fácil. O sea, seamos sinceros, programar no es fácil desde que tú vienes desde nada, desde qué es programar, ¿no? Si Dejemos es esto algo hasta que aquí. tomar en cuenta.
Sí, eso casualmente lo que tú mencionas, bueno, he tenido la oportunidad de toparme con muchos chicos que están estudiando entre primero a tercer año ya sea de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software y todo esto. Y hay muchos chicos que piensan justamente eso. Y yo, cuando estaba en la universidad en segundo año, yo pensaba eso. Yo pensaba, no, yo creo que yo me equivoqué de carrera, me fui porque el nombre de la carrera era espectacular, licenciatura en Ingeniería en Sistema y Computación, algo de la NASA y todo esto. Pero al final creo que creo que el valor en sí de todo lo que nosotros hacemos es que nunca nos cansamos de aprender. Y creo que ese es el valor fundamental de todo, porque de repente el día de mañana nosotros tenemos que dar un taller, una charla, tenemos que hablar en un excelente podcast así como lo estamos haciendo ahora. Y no solamente se trata de hablar de experiencia de vida, sino también de que la persona te pueda llegar a entender y que vean, bueno, sabe que si él pasó eso y yo lo estoy pasando y él ahora sabe esto y esto, yo también lo puedo llegar a ser. Entonces también se trata de saber de que tú no solamente tú estás aprendiendo para ti, estás aprendiendo para otras personas, que a lo mejor tú no lo llegas a notar, pero hay muchas personas que te ven y dicen, si él aprendió a hacer eso, yo también lo puedo hacer. Y por ahí se Exacto. van. Y eso es lo que hace que ahora la región de América Latina es una de las regiones más potentes en cuanto a desarrolladores y desarrolladoras de sistemas. Porque nosotros somos ese tipo de personas que pues, nosotros aprendemos algo y quiero que también la comunidad aprenda eso. Entonces, o yo me hago un canal de YouTube, o yo me hago un Instagram, o yo me hago una especie de blog personal y comienzo a compartir mi conocimiento. Y eso hace también de que yo pueda ir aprendiendo un par de cosas más y también la comunidad aprenda mucho más fácil de lo que pues en realidad es. Claro, no, totalmente de acuerdo en ese sentido y de igual forma estamos apoyando, digamos, a la comunidad de Latinoamérica a traducir. No quiero decir que porque vaya a haber personas que estén ejecutando, digamos, algún tutorial o creando contenido en español, dejes de aprender en inglés, ¿no? Al final el tema, como tú lo dijiste, del inglés es súper Exacto. importante porque yo siempre he tenido un pensamiento de que la persona nativa se le hace mucho más fácil aprender a programar. Desde cero, desde cero. ¿Por qué? Porque hoy en día hay Ujú. lenguajes que ya son sumamente entendibles y es como que si estuvieras escribiendo, ¿no? Literal escribiendo. Ya no una Exacto. instrucción como robot, sino que ya totalmente natural. Entonces uno está Exacto. acostumbrado, tal vez no a hablar todos los días en inglés, no escribir en inglés, pero sí a programar y buscar en inglés. ¿Sí? Entonces todo eso ya es un ámbito que se va creando poco a poco. Chévere, Exacto. chévere, chévere, Entonces, Julio. y Bueno, ya hablando, ya hablando, dime, sí, sí, no, no, y casualmente apoyando eso lo que tú estás comentando es principalmente, si eres una persona enfocada a todo esto de compartir pues, información, de compartir todo lo que son los videos, pues tutoriales de cómo hago esto otro, al momento que ya tú lo comienzas a hacer, lo ves como si estuvieras interactuando directamente ya en el que tú le comienzas a dar instrucciones a la máquina, entonces haces que también las personas que te comienzan a seguir sepan y vean que es algo que no es tan complicado así como lo pintan un montón de personas, ¿no? Que dicen que no, que programar es difícil. Sí, programar es difícil y aprender la parte de medicina también es difícil, aprender mecánica también es difícil, pero si a ti te gusta esto y tú ves que en realidad eso es lo que tú quieres llegar a hacer, créeme que nada va a ser tan pues, difícil así como lo pintan las otras personas. por el Ujú. tema de la... Claro. Bueno, mira. Creo que sería incorrecto de mi parte decir que la pandemia trajo cosas buenas, porque al final muchos perdimos amigos, familiares, conocidos y demás, Sí, pero siendo objetivo, la pandemia hizo que muchas empresas hicieran ese cambio pues, de chip, de decir, necesito digitalizarme. Y la
Y la digitalización no es simplemente abrirse una red social o tener una página web, sino que también es enfocar toda la parte operativa y toda la parte de atención a mi cliente a la parte web o a la parte remota o como lo quieran llamar. Es muy cierto que hay muchísimas empresas que trabajan de manera remota y para el cliente es completamente transparente. Pero el secreto de eso, ¿cuál es? Los procesos automatizados o la parte de los procesos. Porque al final tú puedes tener los empleados remotos, pero si tu proceso no está enfocado a que la persona pueda trabajar así, lo más seguro que no le vas a encontrar el sentido de que no tengas a la persona ahí. Por ejemplo, uno de los trabajos más buscados a nivel de trabajo remoto que hay es el trabajo de programador. Nosotros los programadores, después de la época de pandemia, y yo tengo muchísimos amigos que cuando le dicen, no, que el trabajo es trabajo de oficina, ¿qué? Yo ahora trabajo remoto. Pero ¿cómo así que trabajo remoto? Que no sé qué. Porque ya las personas se acostumbraron y saben que trabajar remoto también es óptimo. Entonces, hay que comenzar a trabajar eso en la mentalidad de ciertas empresas para que sepan que no todo puede ser trabajo presencial, porque al final el trabajo presencial te da que tú estás visualizando a la persona, ¿cierto? Pero tú estás trabajando o tú estás siendo productivo, esa es la gran pregunta que se tiene que comenzar a hacer. Y si tú comienzas a trabajar, ya sea, no, que yo tengo que hacer un proyecto y yo lo voy a trabajar desglosando 4 horas diarias por un periodo de 3 o 4 semanas y yo cumplo, entonces significa que yo puedo trabajar muy bien por objetivo y no necesito estar así. Pero todo eso también depende de dos cosas. Uno, del cambio que tenga la empresa. Y dos, la responsabilidad de la persona que está ejerciendo el trabajo remoto. Porque también hay que ser sincero, hay muchas empresas que comenzaron el trabajo remoto por el tema de la pandemia y debido al tema de la pandemia las personas siguieron con eso, luego ya podíamos salir, ya podíamos socializar un poquito más presencial y las empresas siguieron así. Pero también hay muchas personas que se aprovecharon eso, por decirlo así, como decimos nosotros acá en Panamá, se aprovecharon de la confianza. Y eso hace también que muchas empresas se piensen si en realidad necesitan a alguien remoto o no. Por eso hay muchos programadores en América Latina que buscan trabajar para empresas en Canadá, en Estados Unidos, en España, porque ya tienen el cambio ese y ya saben qué es lo que exactamente necesitan y qué es lo que quieren. Entonces, el tema del trabajo remoto, yo siempre voy a estar de acuerdo, siempre, pero siempre y cuando la persona sea una persona comprometida y sea también pues, acorde del trabajo en sí, porque también tenemos que ser sinceros, no todas las personas ni no todos los roles van a poder tener un trabajo remoto. Una persona que tenga que administrar los servidores y de repente los servidores se caen, vamos a decir que se va la luz por más de 24 horas y tú estás trabajando en, no sé, China, Japón, Corea y se encuentran los servidores en España, pues tú necesitas estar allá presencialmente para tratar de resolver. Entonces creo que son cositas que también tenemos que tener en cuenta, en el que no todos los trabajos se van a poder tener remoto, pero lo que sí se pueden tener remoto, creo que sí darle el voto de confianza, porque uno, creo que trabajaríamos muchísimo mejor, y dos, creo que también al trabajar por objetivo y proyectos puntuales, creo que alcanzaríamos la meta muchísimo más rápido que tener una persona presencial. Y pues también teniendo en cuenta que le estaríamos ahorrando un montón de cosas más, pasajes, la Claro, parte de totalmente. alimentación para lo que tienen pues su moto, auto, bicicleta, la famosa bicicleta eléctricas, todo eso viene siendo ahorro. Y entonces yo creo que eso es lo que nosotros pues buscamos ahora que la mayoría de los países se encuentran las cosas caras y demás, pero creo que todo eso depende de
nosotros mismos también tener pues la confianza y también las empresas dar como pues el botecito de confianza ese también de que se puedan hacer los trabajos remotos. Ok, perfecto. ¿Y de estas empresas que trabajarían los 4 días y uno por estudios, por productividad, estaría libre? ¿Y llegas a Oye, creer eso que es real o...? yo estuve leyendo la Porque sí, noticia. sí he escuchado, he Sí, escuchado empresas sí. que en Europa ya hacen eso y algunas en América, bueno, en Ujú, Latinoamérica salen a las 12, digamos, que ya es ok, mediodía, ¿no? claro, exacto. Pero imagina, ¿no? Bueno, yo te voy a ser sincero, si de repente tú encuentras alguna por ahí y ves alguna cosa referente, pásame pues el dato acá que está bastante interesante. No, 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 mentira, mentira, mentira. Mira, ese tema creo que hay que ser bastante objetivo y sí, a quién no le gustaría trabajar 4 días a la semana, vamos a decir, de lunes a jueves y tener viernes, sábado y domingo libre, o sea, y más si tú eres papá y tú eres cabeza y tú eres cabeza de familia, pues, a quién no le gustaría compartir así, cierto, pero ahí es donde viene el tema que estamos hablando anteriormente, el cambio de mentalidad, el cambio de chip, porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos enfocamos a trabajar de lunes a jueves, antes, cuando trabajamos de lunes a viernes, hay muchas personas, y no me pueden negar eso, que dicen, a mí no me alcanzan los días porque tengo mucho trabajo. Y hay personas que se llevan trabajo que para la casa. Entonces, si tú eres esa persona que quiere trabajar de lunes a jueves, pero trabajas viernes en la casa, sábado en la casa y domingo también en la casa, amigo y amiga, créeme que no estás haciendo ningún cambio. Creo que el cambio principal que se hace es la administración de tiempo y la parte de la responsabilidad. Creo que la administración de tiempo es lo principal y aquí hay un tema bastante importante que me gustaría traer sobre la mesa y es el tema de la administración de tareas. Uno como programador, uno solamente se enfoca en programar, programar, programar. Yo tuve la oportunidad hace un par de años atrás agarrar una certificación de Scrum Master y la agarré por simple hecho porque me salió pues barata y porque yo veía que pues amigos la cogían y demás. Entonces por temas de presión social, por decirlo así, la cogí. Oye, y déjame decirte que fue un tema que me ayudó mucho en la administración de tareas a nivel profesional. Y eso hizo que yo supiera administrar mi tiempo a nivel personal. Entonces, ¿qué significa? Cuando es trabajo, trabajo. Cuando es tema de proyectos, familias, tú tienes que saber organizar eso. Entonces, si tú eres el típico programador que tú nada más estás ahí enfocándose, programando, programando, créeme que te pueden poner a trabajar de lunes a miércoles y aún así jueves, viernes, sábado y domingo tú vas a estar ahí 24/7 trabajando trabajando en la casa. Hay que tener en cuenta, una cosa es trabajar en la casa y otra cosa es días de descanso. Son dos cosas completamente distintas. La persona y que no, por fin yo voy a comenzar a descansar en Semana Santa. Y yo conozco amigos que en Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado y domingo se la pasan trabajando. Entonces, ¿de qué Están ahí. estamos hablando nosotros, no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que comenzar a cambiar eso. Yo estaría contento y fascinado de trabajar así, pero depende de en cuál concepto lo vamos a comenzar a aplicar. Si yo trabajo de lunes a jueves acá y después yo trabajo en la casa, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que estoy yo trabajando remoto, ¿vale? Pero si en realidad yo me voy a enfocar tener todas mis tareas, mi proyecto, asignaciones hechas de lunes a jueves y no tengo que quedarme hasta las 6, 7, 8 y 9 de la noche y puedo yo disfrutar viernes, sábado y domingo y tener la calidad de vida que me merezco yo y que se merecen familia y demás, ahí sí valdría la pena y creo que yo lo apoyaría al 100%. Totalmente. No, chévere. Esa parte, aunque incluso si algún día llega acá a Latinoamérica, pienso que llegaría, como te decía al principio, ¿no? Como al viernes hasta el mediodía, Claro, ¿sí? exacto. Porque hay muchas empresas hoy en día que ya hasta el, digamos, viernes mediodía
Ok, sigues trabajando, pero ya es un poco ya de bajada, ¿no? Exacto, Ya claro. la carga laboral es menos, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces creo que ahí empezaría, porque de la noche a la mañana quitarle un día a una persona, puede llegar el Complicado. lunes y no te acuerdas ni cómo prender la computadora, brother. O sea, entonces son cosas que la persona se va o mal acostumbrando o acostumbrando, ¿no? Exacto. Chévere, chévere comentar esto contigo aquí, ¿no? Bueno, ahora sí, enfocándonos en el tema principal del data science, Ujú. ¿nos podrías definir qué es el data science o la ciencia de datos para la audiencia y que, bueno, tengamos un contexto de lo que vamos a ir hablando a partir de ahora? Bueno, la parte de la ciencia de datos es un término bastante amplio. Es como lo dice su nombre, es todo lo referente al estudio de los datos que nosotros tenemos, manejamos y que vamos a tener. Por eso existen distintos tipos de rol específicamente. Hay tres principales, tanto el científico de datos, la científica de datos, el ingeniero de datos o el analista de datos. Es como decir la columna vertebral de todo, ¿no? Eh, Cuando Ok, nosotros hablamos de datos, la persona piensa que son datos, que son solo datos que yo manejo en una base de datos o datos que manejo en una tablita de Excel. Y no, datos es todo, o sea, todo, todo, todo. Y cuando hablo de todo, hablo hasta de los nombres de las constantes y variables que estamos utilizando para hacer la programación de sistemas. Todo eso son datos utilizables. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis datos, yo puedo hacer inteligencia de negocios, yo puedo tomar decisiones para ver qué puedo yo comenzar a hacer con esos, pero yo necesito saber cómo yo puedo extraer datos, cómo lo puedo transformar, cómo lo puedo analizar. Y todos esos procesos entran dentro de la ciencia de datos. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos de ciencia de datos, es desde que nosotros estamos armando una aplicación como tal, hasta cuando ya le presentamos un dashboard de gráficas a la persona encargada del negocio para que ellos puedan llegar a tomar las decisiones. Eso es lo que el contexto general de lo que te pudiera yo comentar de lo que vendría siendo un poco la ciencia de datos. oh, chévere, chévere. Ahí sí, pero lo podemos entender mejor. ¿Y cómo se combinaría en base a tu experiencia o cómo le has sacado el máximo partido, en este caso, al UI UX, que sería la parte de experiencia de usuario e interfaz, y la web? Bueno, mira, eh, para serte honesto, siempre le hemos sacado provecho. La cosa que nunca le hayamos dado la definición, así como lo estamos comentando ahora. ¿Cómo? Yo antes hacía una página web. Vamos a decir una página web sencilla, CMS, WordPress, lo montaba, mi servidor y demás, y yo se lo enseñaba al cliente. El cliente me decía, Julio, Ok, mira que las personas me están pidiendo que yo venda, no sé, que yo venda zapatillas. Entonces necesito colocar la categoría zapatillas, necesito que tú me subas el archivo en CSV, el archivo de texto de todo este montón de productos. Venía yo y subía los productos. Luego, al parcito de semana, me decía, Julio, yo necesito tener ok. ahora fútbol, pues ya sea como la pelota de fútbol, béisbol, guantes y demás cosas. Necesito crear una categoría de deportes. Pero ¿cómo la persona sabe Exacto. que necesita tener eso? Ah, porque tuvo una persona, cliente, usuario final, que estuvo visualizando la página y dijo, yo necesito esto. Al tú necesitar algo, se crea la función de que tú tienes que comentar a la persona, como yo quiero esto, yo necesito que tú me puedas implementar esto. Entonces, eso va pasando de un sitio. Creo que yo creo que te voy a hacer acortar un montonón de partes y pegarlas porque el tema de la conexión ha sido. Dale, dale, dale. Bueno, entonces como te comentaba, entonces la persona le comenta, yo necesito tener producto de fútbol, béisbol, de baloncesto, deportes. Entonces yo necesito que tú me subas todo esto hacia la página web. Antes nosotros no hacíamos la pregunta, oye, ¿tú cómo sabes eso? Sino que simplemente agarramos eso
subíamos y ya, listo. Ahora nos una especie de análisis en el cual antes se hacía de boca en boca. Ahora existen herramientas que te dan un análisis profundo de qué es lo que están visualizando las personas dentro de tu producto, dentro de tu servicio, dentro de tu página web. Y eso es lo que te puede ayudar a hacer un montón de cosas. Entre eso, saber qué es lo que se está moviendo más y qué es lo que se está moviendo menos o qué es lo que tú necesitas. Bien, entonces, cosas así hacen que las personas vean la página web, digan, como por decir, la página web de Amazon. La página web de Amazon puede tener un montón de cosas, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Siempre busco algo y encuentro lo que no necesito, porque la página tiene de todo, pero para tú poder llegar a eso, necesitaste hacer un análisis previo, visualizar el mercado, y eso solamente se hace teniendo datos. Al momento que tú ya tienes eso, entonces tú puedes ya presentar con estadística, con probabilidades, ver qué es lo que tú puedes llegar a vender la próxima semana, el próximo mes, el próximo año o la próxima década. Esta es la potencia que tienen los datos en sí. Ahora, es muy cierto que ahora existen páginas web hermosas, funcionalmente bonitas y demás, pero no necesariamente páginas que hacen que tú puedas capturar datos. Aquí es donde entra la importancia de la experiencia usuario. La experiencia usuario no es simplemente entrar, visualizar la página y decir, bueno, esta página se ve bien, tiene un botoncito azul, un color no sé qué. No, la experiencia usuario es que yo entro a la página, que yo me sienta cómodo y principalmente que yo encuentre lo que yo necesito. Y si yo no encuentro, tener una forma fácil de poder comunicarte, hey, yo no encontré esto. O el famoso formulario de atención al cliente cuando nosotros terminamos las compras. ¿Qué tal te pareció el proceso? ¿Qué tal te pareció la página? ¿Qué tal te pareció el envío, la demora, etcétera? Y te comienzan a hacer preguntas así, pero son preguntas que al final tienen un objetivo y es el mejoramiento del servicio o del producto en cara al cliente final. Y eso solamente lo hace la experiencia usuario. Cuando ya la persona tiene eso, entra la ciencia de datos. Ah, yo necesito una persona que me haga la transformación de todo eso, que me haga la recopilación y que me la pueda tener en un sitio centralizado. Ahí entra el científico y el ingeniero de datos. Ah, pero eso le quiero meter yo inteligencia artificial, la parte de machine learning y todo esto. Entonces entran toda la persona en cuanto a la parte de programación, el científico y demás. Cuando ya tengo toda la parte de datos depurada, vamos a almacenarla en un sitio donde la pueda yo consumir de manera limpia y manera rápida. Ahí entran los analistas de datos en poder visualizar toda esa información para tomar decisiones. Oye, yo creo, Kevin, que debería de colocar el botón de cerrar la llamada hacia la mano derecha. Oye, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, porque cuando yo estuve llamada de podcast, vi que la mayoría de las personas cliqueaban del lado ese. Y eso es lo que se trata de la experiencia de usuario. Esa es la mejor forma en la que nosotros podemos hacer el famoso match entre la parte front y entre la parte de la ciencia de datos. Claro, y todo lo que tú dices tiene sentido hoy en la realidad. Por eso muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, van cambiando a lo largo de los años, porque Exacto, van recolectando datos, y van mejorando la UI. Por decirte, exacto. ahora Meta no era lo que era hace 5 años atrás, por lo menos la UI mobile, ¿no? Entre otras. Y bueno, yo creo que tú eres la persona idónea para responderme esta pregunta y sé que muchas personas se lo han preguntado alguna vez. Y es, por ejemplo, cuando tú estás, no sé, estás hablando con tu amigo, hablan Ujú. de que quieren merendar, que quieren comer. Y aparece, no, vamos a comer pollo, dice, ya listo, vamos a comer pollo. Y de la nada aparece en Instagram o en Facebook un pollo que te van a vender. Entonces, ellos dicen, oye, nos están grabando, el celular no está grabando, nos están escuchando, ya se meten en la cabeza muchas cosas. A ver, Claro. respóndeme, yo sé la respuesta, pero respóndeme qué está pasando aquí y cómo le explicamos a la audiencia esto, ¿no? Bueno, mira, es un poquito complicado explicárselo, no tan técnico, porque al final hay muchas herramientas y muchas cosas técnicas que van detrás de todo esto.
Pero lo que las personas no saben que esto es una herramienta poderosísima. No solamente para revisar las redes sociales o chatear por WhatsApp y todo esto. Eh, Detrás de cada cosa que nosotros hablamos, que nosotros escuchamos, que nosotros queremos, estamos así en conversación, amigo, hey, así como lo acabaste de mencionar tú, hey, yo tengo esto o yo quiero comer un pollo, mira, yo tengo ganas de comer un pollo asado con papitas, así como el de tal empresa que yo la vuelta a comí, que no sé qué, y tú me dices, sí, sí, pero te recomiendo el que tengo Guayaquil, que está así, no sé cuánto, ta, ta, ta. Y de repente entramos y vemos que en las redes sociales está todo. A veces nosotros olvidamos que la tecnología es tecnología inteligente y que es programada por humanos para satisfacer las necesidades de las personas. Cada una de Sí, las cosas que nosotros decimos, que nosotros interactuamos, queda automáticamente, vamos a explicarlo así, queda en una especie de memoria temporal para que tú puedas, eh, para que tu dispositivo sepa qué es lo que la persona quiere, cómo la persona cómo la persona lo quiere y cuál es la mejor forma de poder hacer esto. Estos son teléfonos inteligentes, pero la persona cree que son teléfonos inteligentes porque toman una foto espectacular o porque le podemos meter jueguitos y todo eso. No, son teléfonos inteligentes porque de todo lo que nosotros hablamos anteriormente, podemos programárselo para para que puedan recibir información y que puedan interpretarlo a través de datos de una forma sutil. Ahí es donde entra el famoso marketing digital, que muchas personas piensan que el marketing digital nada más es yo pagar la publicidad a través de las redes sociales. No, hay muchas cosas, el neuromarketing, todo esto es lo que nos afecta. Y cuando yo digo nos afecta, porque inclusive yo a mi mamá, cuando le hice, mi mamá hace un par de años, tenía un celular como los celulares Nokia de antes, y le regalé un celular así porque pues yo quería que ella aprendiera en esto. Cuando ella una vez me dice, hijo, yo no sé, y aquí siendo una pequeña publicidad de aplicaciones, yo no sé por qué cada vez que yo me meto en Pinterest y me meto en Facebook, me aparecen cosas que yo comencé a hablar o que o que yo pedía o que no sé qué. ¿Será que el teléfono a mí me está escuchando? Yo creo que nos están vigilando. Mamá, no. Entonces ahí fue donde le comencé a explicar un poquito. Mamá, no es que esto funciona así, es que al momento que esto se configura por algo, esta plataforma tiene una función que tú le dices, ok, Google, y automáticamente prende la opción que tú puedas interactuar con ella. Pero es porque tú le estás dando una interacción. Acá no es que tú estás hablando con ella, pero ellas siempre están escuchando y están haciendo la transformación de datos a unos tipos de datos que solamente ellas pueden llegar a comprender. Y las aplicaciones se alimentan de ese tipo de datos. Y ahí es donde van haciendo todo el tema de, oye, ¿y será que mi teléfono a mí me está escuchando? Porque yo soñé que yo quiero viajar a Punta Cana, yo soñé que yo quiero viajar a Guayaquil, Ecuador, y de la nada me apareció en Kayak una oferta de que la próxima semana hay un boleto de Panamá a Guayaquil en $450. Vamos a comprarlo de una vez. Todo esto va acompañado de de lo que es la ciencia de datos, solo que de muchas cosas, de cómo se comienza a tratar, de cómo se comienza a manejar, pero todo esto es alimentada por datos, todo. Entonces, ahí tratándote de explicar, no tan técnico, pero de una forma que se pueda llegar a entender lo más sencillo, de lo más sencillo posible para que las personas no se vayan a asustar y digan, creo que me pincharon el teléfono o que me están escuchando o que me van a robar la plata que tengo en mi banca en línea, como que cosas así. no, y está bueno porque justo ahorita de lo que estás hablando, del ejemplo que te di, busqué, porque meses atrás en Netflix sacó una serie que se llama El Dilema en las redes sociales, no sé si lo has visto. Le recomiendo a toda la audiencia que nos está escuchando que lo vean, porque ahí explica lo que somos para las Big Tech, para las grandes compañías, que al final nosotros somos el producto y Exacto, cómo ingenieros de buen roles dentro directivos, digamos, y como tú me diste el ejemplo de Pinterest, ¿no? O sea, el mismo CTO, no recuerdo, bueno, o un desarrollador de ahí de Pinterest,
decía en la entrevista de que él estaba 8 horas trabajando en Pinterest, salía a las 5 de la tarde, iba a su casa y seguía en Pinterest. Seguía ahí consumiendo contenido. Entonces, hay muchas personas y es súper buena esa serie porque lo explica cómo manipulan o intentan cómo es, como que te creas en una burbuja y no puedes salir, ¿no? Entonces, Exacto. imagina que muchas personas directivas ahí renunciaron porque ya no podían más. O sea, es algo que es bueno ver esa Afecta. serie porque lo Sí, explica, sí, afecta bastante, sí. ¿no? Entonces, ese punto, y como te digo, bien explicado de tu parte, y muchas personas al principio, y te digo porque a mí me ha pasado, o sea, he estado hablando, como te dije, con un amigo, no necesariamente de comer algo, pero X cosa y aparece, y capaz Sí, justo sin querer le di like a un vuelo, y ¡pac! Me salió un vuelo de tal parte a otra parte, porque ese momento lo capturaron. exacto. Entonces dicen, Kevin quiere salir a algún sitio. Entonces, Ujú, chévere, Julio. Bueno, entonces, y bueno, y con la parte de los beneficios de usar los datos, ujú. ¿cómo tú creerías, bueno, que esto sería mejor para una empresa o para una persona que tiene su proyecto, ¿ya? Tiene su proyecto X, su e-commerce o una empresa que tiene sus clientes, ¿ya? Pero ¿qué le beneficiaría hoy en día si no tiene este tema de datos digitales? Claramente, como tú dices, lo usamos desde hace tiempo atrás, pero ¿cómo lo haría actualmente? Bueno, si una persona no llega a tener datos de sus clientes, datos de lo que se va moviendo de su producto o servicio, se vuelve un poquito complicado mantenerse en el mundo digital, porque al final uno no puede llegar a ser adivino y decir, bueno, dentro de un mes va a cambiar el negocio y ya no voy a vender medias, sino que ahora voy a vender camisas. Entonces, al final los datos son importantes, pero siempre hay que tener cuidado y precaución, porque no podemos pasar la línea de, de, de violar los datos personales de las personas. Y eso se ve mucho con el tema de que, bueno, antes, cuando recién comenzó todo este tema de comercio electrónico, veían mucho tema de fraude, mucho tema de que en la base de datos de empresas se guardaban información de su tarjeta de crédito, débito. Entonces, hay muchas personas que decían de que esto no es confiable. Ahora, después de un par de años, ahora todo, casi todo, o por lo menos yo, casi todo lo compro a través de una aplicación o de una página web. Entonces, ahí es donde ves cuál ha sido vamos a llamarle la ruta en la que nos ha ido llevando todo este mundo de lo que viene siendo la tecnología y demás. Ahora, datos como tales, siempre nosotros vamos a tener. Solo que creo que uno, tenemos que saber cómo utilizarlos y dos, sacarle el beneficio de forma positiva, como bien los ejemplos que estamos comentando anteriormente, que era que hay cosas que nosotros podemos sacar, hay cosas que no deberíamos tener acceso, como decir la contraseña usuarios, la tarjeta de crédito usuarios, inclusive hasta los correos electrónicos. Yo siempre recomiendo a las personas que le hagan, bueno, a todos los que son los programadores, que le hagan un cifrado para que los correos electrónicos nada más se vea @gmail.com y se vean las dos primeras letras del correo, porque ahora con tanta cosa de tecnología hay personas que en su correo electrónico asocian todo, la tarjeta de crédito, asocian todo. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte. Creo que nosotros somos responsables de tener la seguridad de los datos, no solamente a nivel de funcionamiento, cuando ya tenemos la aplicación en producción que ya estamos almacenando, sino a tener la confianza con el cliente final de que lo que nosotros estamos almacenando es un sitio, es una información que va a estar en un sitio seguro y resguardado. Entonces, por eso hay tantas cosas también de que empresas que ofrecen su servicio de seguridad informática. Y eso también es un punto que me gustaría acotar mucho porque cuando nosotros somos programadores, nosotros nada más vemos la función de extraer, transformar, almacenar, pero no vemos que existe barreras de seguridad, que si nosotros aperturamos un puerto utilizando plataformas como Docker, Kubernetes, también es una vulnerabilidad fácil al sistema que tenemos nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la parte de la seguridad de los datos, la seguridad del sistema, la seguridad de la infraestructura.
y esto va muy amarrado de la mano con el tema de los datos del cliente. Si yo tengo una plataforma fiable, créeme que los clientes no van a tener problema en que ellos vayan a colocar datos para yo poder alimentarme positivamente de ellos y ofrecerle una mejor experiencia en cara a mi producto, en cara a mi servicio. Pero si yo siempre tengo problema de que no, que hoy me hackearon la base de datos o que hoy se cayó mi página web, créeme que los clientes van a pensar más de dos ocasiones en tratar de meter, aunque sea su cuenta de PayPal, para que no puedan tener problemas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también cambiar un poco el enfoque, que no solamente es lo que nosotros queramos consumir, sino también lo que nosotros podemos ofrecer para la tranquilidad del usuario final o de nuestro futuro cliente. Y creo que ese es un punto importantísimo también sobre la parte de cómo tratar datos sin pasar la pequeña raya de la violación de datos personales y también importante el soporte que le podemos ofrecer a eso, que no es simplemente almacenarlo en un sitio y de ahí nosotros tenerlo por 14, 15 o 25 años, sino de tener la confianza de que esos son datos que para poder hackearlo va a ser bastante difícil. Entonces, tenemos que cuidar también eso, no solamente por nosotros, sino por nuestros usuarios finales. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé si habían escuchado hace unos años atrás el problema que hubo con Facebook, ¿no? O sea, que habían vendido datos y se habían extraviado datos de Exacto, millones de usuarios a nivel mundial, ¿no? Y por eso que Apple desde iOS 14 te da la posibilidad de permitir todo, o sea, en settings te da la posibilidad de configurar todos los datos que tú estás dando acceso, ¿sí? Cosa que anteriormente iba por debajo. Y exacto. recuerdo que en Android también, años atrás también, tú aceptabas digamos, los permisos desde que descargabas. Sí, Por lo menos en Apple tú descargabas y cuando va, notificaciones, acepto. Va, teléfono, acepto, ya. Pero en Android recuerdo que ni bien descargaba ya por defecto estaba aceptado, ni leías. O sea, exactamente. y hay una foto muy curiosa en la que está comparando todos los datos que pide, tanto en Android como iOS, Facebook, y es una lista gigante. Es Claro, una lista impresionante, gigante, es una lista gigante, impresionante. que ahí sí te pones a pensar, oye, me están viendo, en cada momento me está viendo, ¿qué hago? Exacto. Sí, y ese que no, que yo tengo una red social, pero la tengo privada. Amigo y amiga, déjame decirte que de que estás en el internet ya no tienen una cuenta privada. Tienes una opción de visualización para las personas que tú no quieres que te vean, pero no significa que tus datos son datos que no lo puede visualizar la plataforma. O porque tú crees, tú puedes tener una cuenta privada, pero sigue apareciendo información como lo que estábamos comentando del marketing de cosas que nosotros hemos hablado y que no hemos tenido en el teléfono, ¿ves? Entonces son Claro. cosas que también tenemos que comenzar a educar a las personas, que no todo es un escándalo, y también tener la cultura de no siempre dar, aceptar. Tenemos que detenernos a leer qué es lo que nosotros estamos dando acceso a ciertas aplicaciones y plataformas, porque después no podemos arrepentir que, oye, pero ¿cómo tiene mi teléfono? Ah, pero es que cuando yo descargué una aplicación en el 2018 yo le di a aceptar y ya ellos me leyeron mi teléfono. ¿Ves? Entonces, Claro. por ahí es por donde va todo. En Obvio, resumen. y sale y no, rechazar, todo no. O sea, para que él acepte tiene que ser porque él algo va a probar en el momento y después se va a configuración y lo desactiva. Pasa. Chévere, chévere, chévere. A ver. Y bueno, en la parte de hoy en día para la ciencia de datos, ¿cómo le ves actualmente la salida laboral en todo lo que es América, incluyendo Latinoamérica, ¿no? Bueno, bastante interesante. Ahora en estos últimos años se han disparado las solicitudes de empresas que requieren un personal que sepa de todo este tema de ciencia de datos, ya sea para la parte de la ingeniería de datos, para la parte de la científica de datos o inclusive para los analistas de seguridad y todo este montón de cosas. Entonces, es un rol que va a ir creciendo porque, como te comenté, desde el principio de todo siempre hemos tenido datos. Si no hubiéramos tenido datos, creo que no se hubieran hecho más de cuatro cosas. Solo que ahora le estamos dando la importancia eh,
que en realidad deberían haber tenido desde que comenzó todo. Y creo que esto va a ir incrementando en los próximos años, no porque yo esté enfocado en eso y porque he visto, sino porque siguen haciendo aplicaciones que cuando tú te pones a ver, el 80%, el 75% de todo lo que hace la aplicación en la parte funcional va basándose en los datos que le coloca el cliente en sí. Para muestra un botón, la aplicación de Pinterest. Si yo no le coloco qué es lo que a mí me interesa, a mí me comienza a arrojar fotos de lo que sea. Pero si yo le digo que a mí me interesa la programación, la comida, los paseos, me tira específicamente de esa categorización. Y él está interpretando una solicitud, mostrándome información que también se convierte en tema de datos en sí. Pero detrás de todo eso, hay, como tú bien lo comentaste, hay ingenieros, licenciados, técnicos que trabajan día y noche para poder hacer la transformación de todo eso y decir que sí, eh, esto se puede hacer, pero esto no se puede hacer. O esto vamos a meter inteligencia artificial, pero esto no. Esto aquí vamos a dejarle un poquito más de interacción al cliente. Quizás suene un poco más chabacano, como pues decimos pues nosotros así, pero va a llegar un punto en el que los datos lo van a hacer todos, todo, Todo. todo, todo, ya sea que manejemos tablet, teléfonos, celulares, relojes inteligentes, TVs, de lo que sea, todo va a estar a través de los datos. Y así es como se maneja el mundo ahora. Si yo quiero tener una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hace la entidad bancaria? Consulta la entidad crediticia en mi país y todo eso que es datos. Si yo quiero sacar un préstamo, pero yo tengo 3 meses laborando nada más, ¿qué hace la entidad bancaria? Se mete a donde está toda la información de trabajo para ver cuánto es una cantidad de tiempo que tengo. Si no existiera eso, yo jamás pudiera tener préstamo o algo así. Entonces, ahí es donde nos percatamos que lo utilizamos de siempre. Solo que ahora le estamos dando esa utilidad y que no, que yo quiero hacerlo con esto. Y ahora que está la inteligencia artificial en todo su apogeo, como decimos nosotros en Panamá, ahora con muchísima más razón. Ahora te sacan certificaciones, cursos, talleres de la parte de deep learning, de machine learning y todo lo referente a inteligencia artificial. Y también hace que la persona pierda el foco un poco. No todo es inteligencia artificial. La inteligencia artificial te funciona, sí, pero necesita regresar a lo básico. Y para eso necesita personas especializadas en eso. Así que por eso yo creo que esta parte de los datos llegó para permanecer y para quedarse siempre. Entonces, si eres una persona que está pensando si esto es un mundo que va a evolucionar mañana, créeme que esto es una carrera que nunca vas a dejar de aprender, nunca. Y ya sea que vayas a estudiar para la parte de programación, para la parte de front, para la parte de base de datos, la parte de seguridad, la parte de análisis de datos, siempre vas a tener un enfoque importante dentro de un sector o dentro de una empresa que sabe lo que quiere y sabe lo que necesita principalmente. Entonces, yo siempre digo a las personas, ustedes vean cómo se mueve el mercado ahora y en base a eso ve interactuando. Y si ves que algo, y también tiene que ver mucho con lo que le gusta a la persona en sí, porque yo le puedo recomendar a 50 chicos y chicas, no, que estudien ciencia de datos, pero si de los 50, 45 ni siquiera le encuentran razón, sentido y le encuentran sentido a estudiar otro tipo de carrera dentro del área de tecnología, yo no lo puedo obligar a ellos, ¿no? Pero esos 5 que se encuentran ahí están haciendo un cambio importante porque son los que van a seguir permaneciendo en la plataforma de datos siempre funcionando. Entonces, creo que ese es el enfoque que yo le pudiera dar un poco, ya tirándolo más a la parte de aquí a un par de años más adelante. Oye, está bien y correcto todo lo que dices, porque inclusive no solo para analistas, ingenieros o desarrolladores de ciencia de datos, ¿no? También, por ejemplo, en mi rubro, te explico como proyectos freelance o como proyectos profesionales, digamos que he integrado lo que es Firebase hoy en día, ¿sí? Automáticamente Firebase, nada más importar la librería, la aplicación móvil, ya estás inyectando lo que es Google Analytics. Al final esos
son datos que tú estás dándole un seguimiento a tu aplicación para que realice algo. ¿Sí? Exacto. Y bueno, en aplicaciones móviles eso me ayuda bastante. Veo los usuarios diarios que están activos, entre otras cosas, ¿no? Chévere, chévere, Julio. Me gustó toda esta parte. Para ya ir finalizando esta parte del podcast, quiero que resumido me cuentes un poquito de cómo fue tu, digamos, tu career path o todo lo que es tu profesión, tu ruta profesional a lo largo de este año en lo que es enfocado en tus retos y superación que tú has tenido personalmente para llegar a donde hoy estás. Que sé que para nadie es fácil al principio, y te digo porque empecemos de cero, programar es Claro. difícil, ¿sí? Entonces, desde ahí es complicado para ciertas personas y cuando ya pasan los años uno siente una satisfacción grande. Sí, mira que yo soy del tipo de persona que nunca me siento conforme donde estoy en estos precisos momentos. Siempre trato de aprender cosas, como bien te comenté hace un par de minutos atrás. Es un sector que desde que tú estás siempre vas a tener la necesidad de aprender algo, siempre, ya sea que estés enfocado a desarrollo, diseño, administración, de lo que sea. He sufrido varios cambios y se han visto representados en muchas cosas a nivel personal y profesionales. Y cada paso que uno ha podido dar, creo que debe tener la seguridad que son pasos firmes. Y siempre tengo presente un lema que lo trato de comentar siempre que tengo taller y charla y demás. Y es, eh, si tú no sabes algo, apréndelo. Y si sabes algo, compártelo. Y eso es lo que me ha ayudado un montón en poder entender muchas cosas enfocada a la parte de trabajo y a la parte personal. Y creo que eso es lo principal de todo esto, ¿no? No se trata nada más de que no, que yo quiero ser un programador y yo soy programador, no. Tienes que querer entenderlo, practicarlo y llegar al cabo de eso para poderlo desarrollar en sí. Y si tienes el pensamiento que ya llegaste a la meta, ponte otra y ponte otra y ponte otra y no se vas a dar cuenta cuando ya de repente ya llegaste a un punto que cuando tú miras para atrás dices, wow, yo pasé todo eso. Entonces creo que ese es el mayor consejo que yo le puedo dar a los chicos en sí. Nunca se cansen de seguir aprendiendo y nunca se pongan límites largos. Pónganse límites cortos para cuando tú termines ese, te pongas el siguiente. Termines ese y te pongas el siguiente y vas así sucesivamente. Metas grandes se construyen con metas pequeñas. Exactamente. Chévere, chévere, Julio. Bueno, y algo que siempre le hago a mis invitados es realizarles las preguntas de Dead Locos. Son 5 preguntitas Ujú. y ya vamos a estar finalizando. ¿Sí? Entonces vamos a ir con la primera y vamos con total sinceridad. A ver, vamos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Claro. Fue en un proyecto de una página web que había hecho. Cobré como $200 porque no sabía cuánto que se cobraba en aquella época. Y creo que lo primero que hice con esos 200 me compré unos audífonos que quería, porque en aquella época jugaba Counter-Strike, que recuerdo el juego, y me compré unos audífonos y un mouse, creo que era uno de los primeros que tenían la lucecita, porque antes tenía, bueno, por los chicos y para los chicos y las chicas de ahora, antes los mouse tenían una bolita en la partecita de abajo. Y yo, Sí, y yo sí. tenía esa, donde se dañaba la bolita esa, todo el mouse ya eso no servía. Y eso fue una primera cosa en la que pues, me compré con uno de mis primeros pagos en cuanto a la parte de tecnología. Chévere, chévere. Ya, vamos con la segunda programación. Pregunta. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? PHP. HP. Bueno, El primero que aprendiste. yo había aprendido por tema obligatorio de la universidad. Nunca lo llegué a aprender al 100%, pero uno que yo te diga, con esto yo desarrollé, con esto yo hice esta aplicación, fue PHP. Ok, perfecto. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te van. Google, Genial. Apple, Innovación. Tesla, Tesla. Experiencia. ok, X, anteriormente Twitter, Noticias. Yahoo, Abuelo. Facebook,
compartir, Ok. TikTok. entretenimiento, Y por último, Amazon. de todo. Chévere, chévere. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale Uh, el copy-paste. Tírame ahí un número. Tírame un número. para que tengan idea, mi primera página web tenía más de 25.000 líneas de código, porque eran cualquier cantidad de archivos. Si tú sumabas todo eso, eran más de 500 archivos y cada archivo tenía más de 500 líneas de código. Entonces vaya pues, sumando, no sé, vamos a decir, más de 2 millones de líneas de código. Fácil, fácil. Va, fácilmente hasta hoy. Sí, 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 sí. Sí, 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 que claro, Chévere, claro, chévere. claro. Listo. Por último, la última pregunta y es un poco orientada a la audiencia que nos está escuchando. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? No crean todo lo que dice el Internet. Ninguna carrera es tan difícil como lo dicen, ni tampoco tan fácil como lo plantean. Trata de encontrar la respuesta por ti mismo y por ti misma. Nunca te canses de aprender y sobre todo trata siempre de perder la pena en, al momento que tú vas a buscar ayuda. Como decía mi mamá, nadie nació sabiendo. Entonces, si un amigo tuyo sabe algo y tú quieres aprender eso, pues no tenga la pena en preguntar cómo se hacen las cosas. Si conociste a alguien, un profesional que sabe hacer ciertas cosas y tú quisieras aprender, no tenga la pena en mandarle un correo y de saber cómo tú puedes comenzar a aprender las cosas que de repente él sabe hacer. Y como te comenté hace un par de minutos atrás también, el lema que yo casi siempre menciono es que si tú no sabes algo, intenta aprenderlo, intenta ser lo más profesional posible en eso. Y si ya sabes hacer eso, comparte esa información, que no sabes si el día de mañana le pueden ayudar a personas como hoy lo estás necesitando tú. Julio, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ese consejo va a ayudar a muchas personas. Bueno, agradecido, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por hoy estar en DevLocos. No sé si puedes decir alguno de tus contactos como para que la gente que te está escuchando te contacte por cualquier inquietud o pregunta. Estás en mute. Sí. Ya, pero lo que siempre hay un tema ahí con lo de tema de lo de la tecnología. Eh, me repite la pregunta que se entrecortó un poco, por favor. Ya. Mi consulta es que si, ¿cómo te puede encontrar la audiencia? Por si Ah, cualquier sí. tiene alguna inquietud o alguna pregunta Sí, acerca de... sí, me pueden buscar a través de la red social LinkedIn. Yo regularmente estoy ahí como Julio César Ruiz Tejada, o me pueden encontrar en todas las redes sociales como JCR Tejada 05. Así es donde estoy en todo. Tengo un blog personal en Medium donde escribo experiencia, escribo de estos temas de tecnología, de ciencia de datos y demás cosas. Y ahí también podemos interactuar bastante. Créanme que yo no soy el tipo de persona que cuando me chatean lo dejo pues lo dejo en visto. Si tienes alguna duda o consulta y si te puedo apoyar, ayudar, créelo que lo hago con muchísimo, muchísimo gusto. Así que pues así que bastante, bastante contento de que si tienen alguna consulta, te puedan contactar conmigo para encontrar la solución juntos. Perfecto, Julio. Bueno, reitero el agradecimiento. Muchísimas Muchísimas gracias gracias a por ti. tu tiempo hoy. Y bueno, este ha sido el episodio 5 de Dev Locos. Recuerden el podcast más loco del mundo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao amigos.